Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, a ver amigos, buenos días, gracias por seguir con nosotros y yo saludo a Henry Cucalón, ex asambleísta, ex ministro de gobierno. Doctor, gracias por acompañarnos. Voy a empezar preguntándole lo que normalmente todo el mundo le pregunta al final. En esto me voy a diferenciar. ¿Va a ser candidato en el 2025 o no? Muy buenos días, Milton. Muy buenos días con todos los seguidores y oyentes de Radio Sucesos. Mi vocación de servicio público está intacta. No descarto una participación electoral, pero no es lo más importante en este momento. Lo importante hoy es tratar de construir, no imponer, una alternativa democrática, una tercera vía, como yo le llamo, donde se puedan defender libertades y derechos ciudadanos también, una presencia fuerte del Estado, pero no una visión estatista, entre otras cosas. Y lo más importante, asimismo, que haya también algo con que contrastar estos dos polos que se nos han presentado en la actualidad y que creo no puede ser reducido a tal simplismo como que solo puede haber dos candidaturas. Así que, Milton, hay todavía tiempo para aquello. Hasta el mes de agosto se puede hacer alianzas primarias, etcétera. Pero sin perjuicio de una candidatura o no, y creo que he dado pruebas de aquello, yo seguiré trabajando, seguiré dando mi opinión y seguiré viniendo a Radio Sucesos, así sea o no sea candidato. Gracias por eso. Quien esté en apuros, no por su decisión de ir o no ir a la elección, es el presidente Noboa, porque es claro que el presidente quiere participar. La pregunta es si es que va a participar por una elección o por una reelección. Y este tema es importante porque el gobierno no quiere que la vicepresidenta Verónica Abad se encargue del poder durante la campaña electoral. Y para eso están buscando figuras para buscarle algo a la ley que le permita al presidente no encargarle el poder. Los caprichos y coyunturas no pueden trastocar la Constitución y la ley. Lo que suceda o no con la vicepresidenta Abad, con quien no concuerdo en ninguna de sus ocurrencias, porque dudo que tenga ideas, más allá del respeto que merece como la segunda dignataria del país y como dama, no debe importar al ajuste o no de la situación jurídica. El presidente de la República, como cualquier servidor público y ciudadano, tiene derecho a presentarse a una elección, sí. Tiene derecho a reelegirse, sí. A lo que no tiene derecho es a tener corona, porque todo servidor público que se presente a una elección no lo puede hacer en ejercicio de su cargo. Eso es lo más importante. Reitero, la situación con la vicepresidencia, la del dime y el direte, la puse, no la encuentro, eso no tiene por qué trastocar, vulnerar, manosear el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Peor, este tema de la consulta que se ha hecho a la Procuraduría General del Estado, tengo el mayor de los respetos al señor procurador, creo que lo están metiendo en una camisa de 11 varas innecesariamente. Para mí la respuesta es en una línea. Señor presidente, usted, al igual que todos, porque todos estamos iguales ante la ley, tiene que sujetarse al Estado de Derecho. Esto, Milton, sin entrar en detalles de que si la consulta es y no es procedente, para mí no se puede consultar nada de carácter constitucional. Y adicionalmente, porque así me lo has planteado, por si acaso, por si acaso, ese tema de la interpretación que están haciendo de un dictamen de la Corte Constitucional no se refiere a si el presidente use o haga ejercicio de su licencia. A lo que se refiere que después de la disolución de una asamblea bajo la figura denominada coloquialmente muerte cruzada, no se computa como un periodo el actual. Para efectos del cómputo del periodo, no tiene nada que ver con el ejercicio de una licencia en igualdad de condiciones como cualquier candidato. Así que por favor no nos metamos en esa costura. Yo creo que el país tiene muchos problemas. El día de ayer ha sido un día trágico. Hay una conmoción nacional por el asesinato del asambleísta alterno Cristian Nieto y su esposa, entre otras cosas.
para podernos enredar en este tema insustancial. Es que, claro, el gobierno dice que no se enreda en este tema, están buscando esta salida jurídica. Hoy, hace un momento, la asesora presidencial me dijo que respetarán lo que diga la ley. Vamos a ver hasta qué punto se puede estirar o no estirar la ley y buscar ese resquicio, pero para el gobierno, ya lo ha dicho claramente, sería nefasto que la vicepresidenta sea la presidenta durante los 33 días que dura la campaña de primera vuelta. Imagínese si Noboa llega a la segunda vuelta, le tendría que volver a encargar el poder. Lo que sería nefasto y terrible para el país es ver a un presidente a la cabeza de todo un gobierno haciendo gala de violar la Constitución y la ley, más tomando en cuenta que uno de los acápites que mencionó en su informe a la Nación era que le había devuelto, recuperado la institucionalidad. Nos parece poco, nos parece poco meterle la mano a la Constitución como un ejercicio de institucionalidad. Creo que no es dable. Eso no se puede esperar de nadie, menos de quienes están a la cabeza del gobierno. Yo, antes de que pase con Vero, usted ahora que menciona la palabra institucionalidad, que la dijo el presidente en su discurso, yo le quiero preguntar a usted, porque usted terminó el gobierno anterior, ¿dónde no había institucionalidad? Si el gobierno anterior acortó su periodo en base a un dictamen constitucional aplicado constitucionalmente, valga la redundancia, por el presidente de la República, que es el 148. Mire, yo estuve en la última etapa del gobierno, en una situación muy compleja, muy difícil. No era parte de ese proyecto político, pero fui llamado a servir en momentos en que la democracia estaba en peligro, sin perjuicio de los errores cometidos por el gobierno y por el presidente Guillermo Lasso. ¿Cuál fue mi misión? Garantizar estabilidad e institucionalidad. Y ante esta aplicación inédita del artículo 148, que es disolver la Asamblea y llamar a elecciones anticipadas, fue un ejercicio jurídico apegado a la Constitución. Ante una crisis política que no tenía solución, su respuesta fue más democracia y amparada en la legalidad y la constitucionalidad. Fruto de aquello, y eso no es lo que querían los conspiradores de su momento, hay un gobierno legítimo, hay un gobierno legalmente constituido, esa fue la salida, que es el gobierno del presidente Noboa, y hubo una transición ordenada, pacífica y legal del poder. Reitero, lo peor que le puede pasar, Milton, al país en estos momentos, en que todos debemos estar juntos para enfrentar a la lacra del terrorismo y la inseguridad, es que adicionalmente nos metamos en problemas innecesarios y que el crimen organizado vea de contraparte a un Estado desorganizado, en que desde la cúspide se quiere violar todo porque tiene un problema que hasta ahora no conocemos el detalle, más allá de la desconfianza, y que funcionarios del gobierno digan que fue nefasto. Bueno, el error de haberla puesto, si cabe la palabra, políticamente hablando, fue de ellos. Ella no es una funcionaria y a mí algo que me preocupa. La han denostado, inclusive en su calidad personal. Yo lo que no creo es en las ideas que ella profesa. ¿A usted le parece dable que esta figura legal que le han dado al destierro, que es nombrarla embajadora, es decir, en ejercicio de funciones, le han delegado, por eso que no puede ser ausencia temporal, ni por falta de encargo, ni por territorialidad, porque está como embajadora? Si piensan lo peor de ella, a más allá que no nos cuentan el detalle, ¿usted cree que es dable entonces que le hayamos enviado de embajador a Israel? ¿Estamos respetando al Estado israelí enviando una persona del cual el gobierno piensa que es lo peor que puede existir? No se han dado cuenta ni siquiera de la connotación que pueden tener sus palabras desde la cúspide del poder. Tiene razón, Henry, y buenos días, Henry. Hablando de la situación política de nuestro país, está claro que tenemos a un presidente candidato, nos ha dicho desde el inicio que va para la reelección. ¿Cómo vemos la situación política actual? ¿Usted cree que podríamos tener una crisis política más adelante que se estaría gestando? ¿Qué podemos esperar de los siguientes meses hasta que el Ecuador, bueno, vuelva a las urnas en febrero del próximo año? Ojalá que no haya una crisis política adicional a lo complejo que es administrar el país, porque suficiente tenemos con la de inseguridad y el tema económico. Y en el de la inseguridad yo apelo a algo.
ha habido una gran concertación de las fuerzas políticas y de la sociedad alrededor del Ejecutivo, del presidente, lo cual es bueno, lo cual es positivo. Aquí en estos micrófonos lo hemos dicho, no se puede hacer politiquería con la seguridad de los ecuatorianos. Y en líneas generales ha habido un apoyo a las acciones que ha realizado el jefe de Estado a partir del 9 de enero, cuando hubo esta escalada terrorista, criminal por parte de los grupos delincuenciales organizados. Pese a que se nota también, y lo de ayer es una prueba de aquello, que pese a un buen inicio hay como un estancamiento. Por eso, Fuerzas Armadas y Policía Nacional necesitan un nuevo apoyo. Me parece muy bien lo que hubo en el Informe de la Nación, esas felicitaciones, ese respaldo, el pueblo así lo desea. Y aparte, con el tema económico, para que adicionalmente, y yo creo de forma gratuita e innecesaria, lleguemos a una grave crisis política por errores sin sustento por parte del gobierno. Más allá que de por sí una campaña electoral como que se avecina siempre va a tener contrastes, choque de posiciones, lo cual hasta cierto punto es legítimo, pero no perdamos el orden. El jefe de Estado, el presidente de la República, debe tener claro que él es titular de la función ejecutiva, que debe respetar a las otras funciones del Estado, que el pueblo ecuatoriano no quiere ni populismos criminales ni populismos lights tampoco, que lo que quiere es funcionarios que respeten, no autoritarios de nuevo Cotona. Ahora, a propósito del discurso del Informe de la Nación, que se vio, digamos, el postdiscurso, se vio empañado por esta crisis con la vicepresidenta y el encargo o no encargo. ¿Cómo lo ve el presidente? En estos 27 minutos que habló, acompañado de videos, pero más allá del tiempo, el condumio que le puso el presidente a lo que le informó al país. Bueno, el jefe de Estado ya tiene una práctica, ¿no? Las falencias los ponen como virtudes y ese es el arte también de la comunicación. Ya no digo ni siquiera de la política, porque la política no puede hacer magia tampoco. El informe fue corto porque corto también es su periodo de gestión. Normalmente los informes de la Nación son de un año, es un ejercicio de rendición de cuentas anual y tiene ribetes de rituales democráticos. En este caso, los rituales él los reemplazó por un espectáculo de inicio de campaña al venir caminando con miles de cartones con culto a la personalidad, que no creo que sea lo más dable en estas circunstancias. Entre la parte positiva es el tema de la fuerza pública. No me parece mal que como apoyo ante las falencias notorias que tiene, se haya utilizado herramientas comunicacionales, videos, etcétera, lo cual me parece bien. Yo saludo las nuevas formas de comunicación segmentando a los nichos, por así decir, que les va a llegar. Eso sí, no deben sacrificar el contenido. Donde hay cierta duda, se mostraron cifras rápidas en las pantallas, tal cual videos de pantallas de rock, de conciertos que tratan de abrumar. Y parecería, quiero ser cauteloso, de que pueden existir algunas imprecisiones en aquello. No quisiera decir falsedades. A quien le corresponde contrastar, verificar, es a la Asamblea Nacional, que tiene que generar un informe sobre el informe del presidente. ¿Y por qué la Asamblea? Más allá que nos caigan bien o mal los asambleístas, porque son los encargados de aquello, son los representantes de los ciudadanos. Me preocuparía de que estas imprecisiones no se aclaren porque está de por medio la credibilidad de un mandatario, que es algo más importante inclusive que el apoyo o la intención de voto, porque una vez que no se cree en la palabra de un presidente, de eso no se vuelve. Hay otras cosas, como por ejemplo, que eran de carácter semántica, es decir, ciertas obras, gestiones, ambulancias, equipamientos, que son del gobierno anterior, pero no importa, porque muchas de las cosas que está haciendo este gobierno también deberán ser continuadas por el siguiente. Son temas que trascienden a los mandatarios, son temas de Estado y que nos preocupan a todos. Bueno, dicho esto, usted también mencionaba en una entrevista para Ecoavisa, pues que el país no necesitaba un populismo oligárquico ni un populismo criminal. ¿A qué se refería con eso, Henry? Y bueno, ¿qué podemos esperar de esta forma de gobernar que Pero se está en clarísimo, Europa? pero clarísimo. El populismo, que es una herramienta nefasta de engaño, utilizando la esperanza ciudadana, tiene
varios andariveles, así como el autoritarismo, por así decir, que hay de derechas y de izquierdas. El oligárquico por antonomasia, el gobierno de pocos que beneficia intereses particulares y no al interés general. Un caso de aquello es el caso Olón, que lo pinta de cuerpo entero al gobierno. Y el populismo criminal es el que tiene a sus máximos representantes sentenciados por corrupción y otros crímenes. Entonces el país necesita otras alternativas democráticas. No importa inclusive ideológicas, pero que sean democráticas y que todos en su conjunto podamos enfrentar a los males que aquejan a la democracia, que es el populismo, la polarización, el autoritarismo y la posverdad. Yo, para terminar, solo quiero preguntarle una opinión de lo que se aprobó la semana pasada, esta enmienda para que los asambleístas puedan ratificarse ya no con 92, sino con 70 votos en una ley que haya sido vetada por el presidente. Muchos países tienen el tema de las 2/3 partes, Estados Unidos lo tiene, es parte de lo que denominan ahora el hiperpresidencialismo o presidencialismo reforzado, que por si acaso Milton no viene en la Constitución del 2008, viene de la del 1998 y que tuvo su origen para evitar las dictaduras parlamentarias de los 80 y los 90 que hacían lo que les venga en gana y ponían en aprietos al Ejecutivo. Esa fue la lógica. ¿Qué es lo que se trata de hacer ahora? Y hay que ver cómo se le aplica. El cambio como tal no es ni bueno ni malo, dependiendo cuál va a ser la cultura y la conducta de la clase política. Es equilibrar, poner en igualdad de condiciones al Ejecutivo y al Legislativo, los colegisladores que se llaman. ¿Qué es lo que pudiera estar pasando? Si viene el concepto de la pugna de poderes, que parecería que se viene, y no es pugna de poderes ideológica, sino porque en algunos casos se les agotó la moneda de cambio, como es el acuerdo que se rompió con la RC, producto del tema del ex vicepresidente sentenciado Glass, de que si mañana un presidente no tiene garantías de que su veto pueda ganar, porque ahora va a ser mucho más fácil para los legisladores insistir con la mayoría absoluta, que hoy son 70, es que venga una lluvia de vetos totales. Ese también es la contraparte. A mí lo que me interesaría es que haya siempre un análisis sesudo de las cosas. Le voy a poner un ejemplo, Milton. Hace poco hubo una reforma que hizo la Asamblea del Código Orgánico de la Función Judicial, que tenía un artículo crítico, discutido, acerca de la licencia de los concejales cuando estén enfrentando un juicio o prisión preventiva. Yo creo que ese artículo estaba pésimamente mal redactado. Creo que no daba. Yo de presidente no hubiera vetado totalmente la ley, hubiera vetado ese artículo porque había muchas cosas positivas en el resto de la reforma. ¿Yo puedo decir que lo que hizo el presidente es ilegal? No, porque es una prerrogativa, es una facultad que tiene, más allá que creo que no era conveniente. Entonces, ojalá que la pugna de poderes, este toma y daca que se puede dar, no sacrifique el contenido de muchas leyes importantes de gran contenido social a las cuales yo me allano, me sumo. La semana pasada, a iniciativa de la legisladora Dayana Pazley, se aprobó una ley de reparación para familiares de víctimas de femicidio, por poner un ejemplo. Lo lógico es que si el presidente tuviera alguna observación para mejorar el articulado, lo vete parcialmente. Yo no quisiera que esto sea un arma para cualquiera de los dos de chantaje mutuo, porque regresaríamos, Milton, también a los ejemplos fracasados de los 80 y los 90.